Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku despertaba su Kirk? O, Green Tea Rescue. O su traducción al español, rescate de té verde. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a SS3DJ. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 70. Tempo, parte 2. Para nada. All Might golpeó con las palmas la mesa donde él y los demás profesores se reunían. Mick retrocedió, sorprendido por el fervor y la vehemencia que emanaban del rechazo total de la idea. Nezu, para su crédito, parecía imperturbable. Aizawa se inclinó sobre la mesa. Seamos razonables. Parece que esta idea tiene más posibilidades de ser aceptada por todas las partes involucradas en el asunto. Sir Newteye no tiene afiliación oficial con ninguna organización aquí. De hecho, el historial conflictivo de ustedes dos nos favorece, ya que ni el HPSC ni Tartarus pueden acusarnos de intentar enviar a alguien a interrogar a la señora Midoriya que esté impulsando una agenda de la OA. All Might parecía dispuesto a añadir otra objeción muy directa, pero Nezu lo interrumpió. Para que quede claro. No convoqué esta reunión para preguntarte si deberíamos hacer esto. Te estoy contando lo que ya he hecho. Aunque All Might estuviera ahora encogido, muy pocos en el mundo podían igualar su mirada sin inmutarse. Sir Newteye ha accedido a interrogar a la señora Midoriya. Y tras un tenso intercambio de ideas, todas las partes han dicho que aceptarán la conclusión de su informe después de que la haya interrogado. All Might se levantó de su asiento y se dirigió furioso a la puerta. Me imagino que tu antiguo maestro se enfadará mucho si irrumpes en la habitación con él y Sir Newteye. Confiaba mucho en su plan. All Might se quedó paralizado en la puerta. Espera. ¿Fue idea de Torino? Sí. Vino a mí con el plan. Y debo decir que fue una idea brillante. Muy parecida a algo que ya estaba tramando, aunque su plan incluía estar él mismo en la sala de interrogatorios. All Might se giró. ¿Está ahí con ellos? Lo manejó de una manera muy astuta. Estaba ayudando a educar a su hijo, pero además, como no estaba involucrado en este desastre, debería estar libre de cualquier culpa que ella pudiera echarnos. Así, ella podría estar más dispuesta a abrirse a él. A All Might seguía sin gustarle nada. Debería ser yo quien hablara con ella. Y ni siquiera deberían interrogarla. Nezu suspiró. Es una situación lamentable. Pero la señora Midoriya ha demostrado ser, inusualmente consciente de ciertas cosas que uno no esperaría que supiera una madre soltera. Su reacción al enterarse de que la señora Atsume es hija de Lady Nagant, atrajo la atención de la HPSC. Supongo que hay una razón simple, pero cuanto antes la obtengamos, antes podremos desviar su atención. Y como el tiempo apremia, es mejor que la interroguen personas con las que esté dispuesta a hablar. Entonces tú no, añadió Aizawa sin rodeos. All Might guardó silencio unos instantes antes de mirar a los profesores con cansancio. Dije que debía hablar con ella. No me refería a ser All Might. ¿Y bien, cómo te sientes? ¿No te ha afectado el sonámbulo en el que confío? Preguntó Sir Newteye con calma mientras se sentaba en una de las sillas frente a la camilla donde estaba Inko. Le dirigió al hombre una mirada fija. Su mirada era dura y su postura cautelosa. Sir Newteye notó que no había confianza entre ellos. Es más, percibió cierto reconocimiento en esas esmeraldas endurecidas. Algo que no esperaba. Parecía que esta mujer sabía quién era. Inko no se molestó en responder a su pregunta. Miró a un lado, observando el pequeño reloj, y frunció el ceño. ¿Hay alguna novedad sobre mi hijo? ¿Alguna exigencia de los villanos que se lo llevaron?
La puerta de la habitación se abrió y Gran Torino entró con una gran bolsa de papel en brazos. Desafortunadamente, no. Ahora mismo la policía y los héroes están siguiendo pistas para ayudar al equipo de asalto a determinar a dónde deben ir. Gran Torino dejó la bolsa en la mesa más cercana. Esa Atsume también está trabajando en una especie de rastreador. Si consigue que su dispositivo funcione, tendremos una oportunidad directa de recuperar a la niña. Metiendo la mano en la bolsa e ignorando el parpadeo de sorpresa de Inko al mencionar a Mei, Gran Torino sacó uno de los varios taiyaki que había recogido. Asegurándose de mantenerlo envuelto en papel encerado, se lo ofreció a Inko. Toma. Has estado inconsciente casi todo el día. Seguro que tienes hambre. Inko miró fijamente al anciano. Entonces, por un breve instante, vio a otro viejo héroe. Canoso y arrugado. El viejo lobo de mar extendiendo un cigarrillo recién liado como una rama de olivo entre los dos. En un abrir y cerrar de ojos, Inko estaba de vuelta en el hospital, sosteniendo el pastel que le habían ofrecido. Dadas las miradas, tanto ella como los otros dos se sorprendieron por igual de que lo aceptara. Tal vez deberíamos presentarnos antes de empezar con los negocios, dijo Gran Torino mientras sacaba un taiyaki para sí. Gran Torino. Sir Niuteye, enumeró Inko antes de darle un mordisco. Más miradas la siguieron mientras masticaba. Mi hijo sigue a Olmig desde pequeño. Siempre hablándome y enseñándome diferentes promociones o vídeos. Durante años. Miró fijamente a Sir Niuteye. Así que sé muy bien quién eres. Eres su antiguo compañero. Inko dio otro mordisco. Fui a varios restaurantes de comida rápida a comprar tu juguete Migtimeal para completar el set de Olmig de mi hijo. Gran Torino resopló. Luego se quedó en silencio cuando Inko lo miró. En cuanto a ti, nada de los objetos coleccionables de mi hijo, pero me habló de un viejo aterrador que Olmig reclutó para que lo entrenara durante ese asunto del estudio y el trabajo. Bajo, canoso, vestía de amarillo y le gustaba patearlo. Muchísimo. Inko dio otro mordisco. Me encantaría saber quién pensó que ustedes dos eran buenas opciones para interrogarme. En primer lugar, esto no es un interrogatorio, aclaró Sir Niuteye. ¿Entonces soy libre de irme? Sí. Si quieres que te interroguen de verdad con agentes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Sir Niuteye se ajustó las gafas. Y te garantizo que ninguno te ofrecerá pasteles. Inko entrecerró los ojos. En cuanto a por qué nosotros, ambos somos lo más neutrales posible con respecto a todos los aspectos de esta situación. Y también somos comprensivos contigo. ¿Simpática? Repitió Inko, dejando claro que tenía opiniones muy firmes al respecto. Ya sabes, cómo no dar por sentado que tienes por costumbre destrozar habitaciones o amenazar a los niños del colegio cuando pierdes los estribos. Ya sabes, cosas que podrían hacer que los demás sospechen más y se vuelvan más agresivos contigo. Gran Torino hizo una pausa para dar un mordisco, antes de añadir con bastante mal humor. Y te prometo que somos de los pocos que sabemos de All for One y no te presionaremos para que prometas mantener la boca cerrada. Nosotros, simplemente confiaremos en que sepas que no debes hablar de ese cabrón y lo dejaremos ahí. No amenacé a esa chica, Atsume, replicó Inko. Ajá. Porque acercarse a ella así no se suponía que fuera nada intimidante. Gran Torino extendió la mano para agarrar otro bocadillo. Mira, ¿podemos fingir que el niño no heredó su estupidez de ir y acabar con esto de una vez? ¿De verdad quieres que les digamos a todos que no eres una bomba de relojería? Y nosotros también queremos decírselo a todos. Porque no quiero tener que decirle a tu hijo después de que lo salvemos. Oye, lo siento, pero tu mamá decidió portarse mal y la encerraron. Porque eso seguro que acabará bien. Sir Niuteye juntó las manos. Se supone que eres el policía bueno aquí. Estoy siendo el policía bueno. PFFT. Gran Torino y Sir Niuteye se giraron para ver a Inko alejarse y ahogar el sonido que acababa de hacer con el resto del pastel. Cuando terminó, se giró, y aunque su actitud seguía siendo dura y reservada, parecía más receptiva al héroe mayor que antes. ¿Acaso todos los héroes de antaño como ustedes son unos gruñones? Tenemos que serlo si queremos aguantar tanto. Gran Torino le dio a Inko otro bocadillo. ¿Conociste a otro veterano, Hace mucho, mucho tiempo. Era un viejo y salado héroe del rescate marítimo. ¿Me recuerdas a él? Sir Niuteye miró a Gran Torino y luego a Inko. Si había un momento para atacar en el momento oportuno, era ahora.
Dado que este breve recordatorio que Gran Torino había causado sin querer, parecía haber al menos hecho que Inko se mostrara menos combativa. Señora Midoriya. Hay dos temas principales que nos gustaría tratar con usted. Si está dispuesta a cooperar, podemos completar esto, informar a todas las agencias gubernamentales que es consciente de la naturaleza sensible de cierta información y que seremos discretos, y la despediremos para que se sienta aliviada cuando traigamos a su hijo a casa. Inko cerró los ojos. Sentada sin hacer nada mientras mi hijo sufre a manos de ese monstruo, Dios. Gran Torino frunció el ceño. O puedes actuar como un adulto y quizás consolar un poco a esa chica Uraraka a la que lleva apegado. Ahora que está despierta. Ambos héroes percibieron un destello, un cambio en el comportamiento de Inko ante la sola mención de Ochako. Una parte de Gran Torino, tras enterarse de lo mal que Inko se estaba tomando la noticia, temía que ella pudiera dirigir esos sentimientos hacia los niños, ya que su último intento por salvar a Izuku había fracasado. Pero vio el cambio en los ojos de Inko. Un cariño tierno y maternal, como ya había visto en los ojos de su vieja amiga. Realmente es como mirar a Nana con esta mujer. ¿Uraraka está despierto? La sorpresa y la preocupación se reflejaban en la voz de Inko. Ella y el resto de los niños están todos juntos en una habitación. Estoy seguro de que se sentirán mejor sabiendo que no te estamos molestando. Y no te pasará nada si quieres terminar con esto de una vez. Inko suspiró, y ambos observaron cómo sus rasgos se endurecían. Pero la hostilidad abierta ya no era tan directa como antes. Seguía enfadada, preocupada y un sinfín de cosas más, todo retorcido, convirtiéndola en una mujer muy impredecible. Pero al menos, estaba claro que estaba dispuesta a colaborar. Contestaré lo que pueda. Hizo una pausa antes de añadir. Pero yo también tengo preguntas. Sir Niuteye asintió lentamente. Aún había una pelea en marcha, aunque fuera a ser más educada en el futuro previsible. Inko se aferraba a cualquier tipo de control. No quería cederle más a nadie. Ser la única que respondía preguntas significaba que había una brecha de poder entre ellos, lo cual, dada la evidente desconfianza de Inko hacia las personas en el poder, era inaceptable. Toma por toma, entonces. Aunque entenderás si no podemos responder a todas tus preguntas. A menos que estés dispuesta a complicarte aún más con la burocracia de la que ya estás a punto de tener. Inko permaneció quieta y asintió lentamente. Aceptando las condiciones. Entonces, comencemos. ¿Qué tal el tiempo? Preguntó Tenya, preocupado, mientras caminaba junto a Melissa. La clase quería ver qué estaban construyendo los técnicos y caminaban por el último pasillo. Melissa se quitó las gafas y las limpió. Un pequeño tic le dio la oportunidad de asegurarse de que nadie que no la supiera pudiera oír nada, ni siquiera los que oían muy bien. Estoy bien. Como tengo que registrarme arriba, estoy teniendo muchas oportunidades para respirar. No me imagino que me alejen de esta tarea, ni que tenga que alejarme de la operación de rescate tan a menudo. ¿Seguro que no levantas sospechas? Melissa le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Tengo mucha práctica escabullirme cuando lo necesito. Al entrar al almacén del hospital donde Mei, Melissa y Momo habían estado trabajando, la clase sintió un hedor acre incluso antes de ver las numerosas marcas de quemaduras que cubrían las paredes y el techo. Obviamente, se habían producido varios incendios eléctricos. Ochako no le prestó mucha atención. Su atención estaba en el gran dispositivo en el centro de la habitación y la gran pantalla conectada a él, que mostraba un mapa de Japón. Mei ya estaba volviendo al trabajo, con Momo creando nuevos dispositivos para que los ensamblara a la fuerza y siguiera construyendo su rastreador. Melissa frunció el ceño mientras observaba la habitación. No tienen que quedarse aquí, ¿saben? Esta habitación no es precisamente cómoda. ¿Y hacer qué? ¿Quedarnos ahí sabiendo que no podemos hacer nada? Dijo Eijiro, cruzándose de brazos. Es mejor estar donde pasa algo que estar atrapado en una cómoda sala de espera. Mei asomó la cabeza por detrás de la máquina. No toques nada. Melissa le hizo un gesto. Mira. En realidad no harás nada, Melissa hizo una pausa mientras miraba a Denki. Aunque tú, quédate cerca. Mei también se tomó un momento para juzgar a Denki con la mirada. ¿Debería tener miedo? Hemos tenido problemas con la electricidad. La infraestructura del hospital tiene limitaciones. Es posible que se le estén pegando cables. ¿Podría? Denki no parecía muy entusiasmado ante la perspectiva. Oye, idiota relámpago.
Podría ser útil. No seas cobarde y salgas corriendo, gruñó Katsuki. Me da igual que te hagan una colonoscopia con esos cables. Agradeces la oportunidad. Mientras la clase estaba distraída, Melissa se acercó a Ochako. Oye. No tienes por qué estar aquí, ¿sabes? Ochako la miró, y a Melissa no le gustó la mirada de la otra chica. Necesito estar donde se hace el esfuerzo. Necesito hacer algo. Aunque sea, mover algo para ti aquí abajo. Melissa lo entendía. La abrumadora impotencia que Ochako debía sentir, además del deseo ardiente de hacer algo, debía de estar destrozándola. Dudo que los héroes me dejen quedarme o hacer algo con ellos. Quiero estar aquí cuando lo consigas. Ochako volvió a mirar el mapa. Quiero saber a dónde se han llevado a Deku. Mierda. A Melissa no le gustó como dijo Ochako. Las implicaciones no eran buenas. Una rápida mirada descubrió que Tenya también los miraba, con el mismo rostro que ella. Ambos sabían que si Ochako se enteraba de dónde estaba Izuku, no traería nada bueno. La leyeron como un libro abierto. Necesito cortar esto de raíz ya. El problema para Melissa era que estaba casi segura de que intentar cualquier cosa que sonara remotamente a decirle a Ochako que no hiciera algo, como ir tras Izuku, le explotaría en la cara. Porque sabía que si lo intentaba con Izuku, sería lo mismo. Pero, mientras Melissa ponía en práctica sus palabras con Tenya y salía discretamente de la habitación, supo que había alguien allí a quien Ochako podría escuchar. Alguien a quien ella respetaba. Disculpa, Mirko. Star y Stripe se acercaron a la pequeña heroína conejita mientras ella se mantenía apartada de los demás héroes en la sala, haciendo honor a su reputación de lobo solitario. ¿Sí? Las orejas de Mirko se crisparon. Solo lo hacían cuando estaba a punto de tener que lidiar con un pesado. ¿Necesitas algo? ¿Podrías salir al pasillo conmigo? Star y Stripe intentaba hablar en voz baja. Pero sabía que incluso entre otros héroes, su intento de ser discreta con alguien llamaría la atención. Rayos. MT. Lady ya los estaba mirando. Y tocó el hombro de Kamui Watts para llamar su atención. ¿Me estás llamando? ¿Quieres ver quién es la reina perra? No busco ser el Elmer de tus books. Solo quiero hablar. Mirko sonrió con suficiencia. Te oí dudar, grandullón. Golpeó con los nudillos uno de los brazos de acero de la viga de Star y Stripe mientras pasaba y se dirigía al pasillo. Pero ahora lo estás pensando. Star y Stripe se callaron mientras se marchaban y buscaban un lugar apartado para hablar en privado. Cruzándose de brazos, Mirko los observó detenidamente. Si no se trata de pelear, solo queda una de las otras dos cosas que podrían ser. FS. Encuentro que las cosas generalmente tienen que ver con al menos una de 3F. Pelear, follar y puta estupidez. Mirko dejó que su mirada recorriera el lugar. ¿Follamos? Mirko se quedó mirando fijamente el busto que colgaba justo sobre su cabeza. Tienes un par ahí que seguro que se ven geniales rebotando. Aunque no era la primera vez que Star y Stripe la coqueteaba, ni siquiera la primera mujer. Era la primera vez que alguien le preguntaba directamente si quería tener sexo. Aunque Melissa estaba acostumbrada a trabajar en un mundo adulto, ese tipo de comportamiento la descolocaba. Yo, ejem. La sonrisa depredadora de Mirko se ensanchó al ver a la gigantesca mujer recomponerse. Un toque de rosa crecía bajo su máscara roja de dinamo. Eres muy directa, ¿verdad? Mirko se encogió de hombros. La vida es corta y esta misión me dice que puede salir mal. Así que si tengo la oportunidad mientras pueda, la aprovecho. Además, soy una maldita coneja. Sé lo que hago. Luego se lamió los labios. Además, no oigo un no. Y debo decir que no me importaría hacer un agujero en el techo mientras mis piernas te rodean la cabeza. Tercera F, exhalaron Star y Stripe. Necesito hablar contigo sobre eso. Mirko reprimió su sonrisa ávida y arqueó una ceja. Pues qué idiota. ¿Y quién es el idiota? Quizás no fuera la frase que Melissa usaría para describir a la persona de la que quería hablar. Pero al mismo tiempo, Mirko no se equivocaba. Entrenaste a Uraraka durante su estudio-trabajo, ¿verdad? Espera, ¿el enano está despierto y activo? Star y Stripe asintieron lentamente, mientras Mirko fruncía el ceño ante la cautela con la que les transmitía la noticia. Entonces, antes de que Star y Stripe pudieran siquiera empezar a explicar la delicada situación, Mirko parpadeó y maldijo. Oh, esa maldita estúpida. ¿Dónde está?
Cuarto de almacenamiento ¿dónde? Mierda. Mirko se giró sobre sus talones y salió corriendo. Debes saber que, tras enterarnos de que All for One supuestamente decidió rebelarse ante ti, All Might nos confió a unos pocos de nosotros que ya habías interactuado con el villano. Era una apuesta arriesgada a qué parte de eso se aferraría Inko. Sir Newteye sabía que, debido a la confianza de Inko en All Might, este reciente suceso había destrozado la confianza que tenía en él. Así que enterarse de que había hablado de su conversación era un riesgo muy delicado. Los ojos de Inko se entrecerraron, y sus bordes se afilaron. Sir Newteye se preparó para la diatriba. ¿Pretendidamente? Pero en lugar de eso, Inko se centró en el punto en el que él quería que se concentrara. Sí, seré franco. Me cuesta creer que el villano que viste sea el mismo hombre contra el que All Might luchó hace años. No es mentira del todo. Los hechos presentados dejaban clarísimo que el hombre que manejaba los hilos de estos acontecimientos era All for One. De hecho, había muy pocas dudas. Pero como lo hacía era un completo misterio. Hasta que se revelaron los Nomus, no había ningún indicio de que el hombre hubiera sobrevivido a esa pelea. Y hasta ahora, nadie lo había visto. Pero ahora Inko sí. ¿Por qué? Preguntó Inko simplemente. Porque estuve presente en la pelea de All Might. Al igual que Gran Torino. Ambos vimos cómo All Might asestaría el golpe final para poner fin al reinado de terror de All for One. Inko miró a Gran Torino, quien asintió solemnemente. Inko podía sentir la pesadez de las palabras de Sir Newteye. Observé la sombra que se cernió sobre el rostro de Gran Torino. Era la misma sensación que había experimentado al hablar con All Might. Lo que le provocó cierto conflicto. No parecía que estuvieran mintiendo, pero la evidencia de que sí lo estaban la había lanzado literalmente al otro lado de la habitación. ¿Podría haber fingido su muerte? Quizás no lo comprobaron bien. Señorita, gruñó Gran Torino. No puede fingir que le volaron la mitad de la cabeza. ¿Qué? El golpe final le arrancó la parte superior de la cabeza a All for One, dijo Gran Torino trazando una línea con los dedos justo sobre la nariz. Al enfriarse su cuerpo en el suelo, solo quedó sangre y masa encefálica. Bueno, está bien entonces. Ese contexto sin duda cambió la perspectiva de algunas cosas que le contaron. Pero, ¿cuándo hubo pruebas de que sobrevivió? ¿Después del primer ataque? Sir Newteye asintió. Correcto. Después de varios años sin nada. Pero incluso después del ataque inicial a la escuela, nada que pudiera relacionarse directamente con él. Hasta el momento en que se te reveló, se quejó Gran Torino. Sin embargo, continuó Sir Newteye, él, Mo se alineó con las tácticas preferidas de All for One. Básicamente, dotar a algunos de sus subordinados de un don extra y liberarlos para que hicieran su trabajo sucio. Los Nomu, exhaló Inko. Había oído a su hijo hablar de ellos una o dos veces. Después de Ciudad Osu, vio el creciente temor en los ojos de su hijo las pocas veces que se mencionaba el tema. Había sufrido a manos de esos monstruos y le había impactado, aunque intentara disimularlo. Los Nomu, hasta donde sabemos, son armas fabricadas. La forma exacta en que se fabrican, aún se está investigando. Aunque tenemos nuestras sospechas. Pero los Nomu encajaban en el funcionamiento habitual de All for One. Sin embargo, descubrir que fueron fabricados dejó abierta la posibilidad de que otro villano moviera los hilos. Inko resopló, cruzándose de brazos. Para alguien que supuestamente no se lleva bien con el hombre, parece que está intentando darle una excusa a All Might por mentirme, si estaba mintiendo, joder. Entonces, déjame preguntarte. ¿Estás seguro de que fue All for One quien acudió a ti? ¿Dijo o hizo algo que puedas identificar que te confirme que era él? La seguridad con la que Inko respondió no dejó lugar a dudas. Fue él. ¿Y qué te hace estar tan seguro? Podría haber usado un doble. Podría haber habido cómplices entre la multitud para simular el uso de múltiples dones. ¿Qué te hace estar tan seguro exactamente? Además de que tenía algo que contrarrestaba perfectamente a Fajin. El don que me dio, pensó Inko con ironía. Está el hecho de que recordaba perfectamente cómo lo conocí de niña. No sabía quién era entonces, y le pareció gracioso. Pero dudo que se lo hubiera contado a nadie. Si lo divertiste, quizá eso explique cómo te recuerda, dijo Gran Torino mientras masticaba su bocadillo. Hiciste reír al diablo y viviste para contarlo. Su porte y su forma de hablar también lo delataban. No me importa lo bien entrenado que esté un doble de cuerpo. No necesitaba verle la cara para saber que era él.
Gran Torino parpadeó. ¿Qué significa eso? ¿No le viste la cara? Inco señaló alrededor de su cabeza y cuello, delineando la máscara que había visto usar a All for One, describiéndola a los dos héroes. Al ver que ambos prestaban mucha atención a cada detalle de su descripción, hizo una pausa. Un momento. ¿Ninguno de ustedes lo ha visto usar algo así? No. Gran Torino se recostó. Qué vanidoso es ese cabrón. Quizá le quedaron cicatrices en la cara después de perder la cara. Sir Newteye hizo una pausa en sus notas. Posiblemente, ¿hubo algo más, algo que te llamara la atención? Inco pensó, mirando atrás e intentando recapitular cada detalle del encuentro. Recurriendo a las habilidades que la habían ayudado a mantenerse con vida tantos años atrás. Su voz era apagada. Como si hablara a través de un filtro. ¿Filtro? ¿No solo el filtro de la máscara? No. Había algo sintético en ello. Le costó encontrar una mejor manera de describirlo. Hay películas antiguas, perdón. Estrella, algo. El villano en ellas viste de negro, con capa y máscara. Su voz era así. Seguía siendo suya, pero como si hablara a través de algo. Ni Gran Torino ni Sir Newteye tenían idea de qué podía significar eso. También había un olor extraño. Olía a este lugar. ¿Eh? Gran Torino ladeó la cabeza. Olía como aquí. No exactamente aquí, pero me hizo pensar en un hospital. Geles desinfectantes. Ese tipo de cosas. Y también muchos perfumes florales. O colonia. Olores que tapan olores. Me ardía la nariz. Gran Torino se frotó los bigotes. Eso tiene que estar relacionado con los Nomu. Si usan cadáveres como creemos, Gran Torino hizo una mueca y se interrumpió rápidamente. Lo siento, hay algunos detalles espeluznantes sobre esas cosas que probablemente no necesites oír. Inco ni se inmutó ante el comentario. Los dos héroes lo notaron. Cuando se hablaba de cadáveres, la gente común se ponía muy nerviosa. Inco permaneció imperturbable. Una última cosa. Si ya no te preocupa que pierda el apetito solo por hablar de las maldades que la gente malvada podría hacerles a los cadáveres. Maldita sea, esta mujer tiene hielo en la sangre. All for One sacó a relucir algo. Brevemente. Nuestra conversación giró en torno al ataque de Shigaraki contra mí hace unos días. Por el que se disculpó. Gran Torino resopló, murmurando algo sobre que el bastardo seguía siendo un manipulador emocional de baja estofa, con ese tipo de artimañas. Pero cuando le comenté que Shigaraki me pareció una elección extraña, mencionó el legado. ¿Qué demonios? Gran Torino se inclinó hacia adelante mientras Sir Newteye entrecerraba los ojos. ¿Seguro? Dijo. El legado convierte en socios extraños a quienes lo dejan y a quienes lo heredan. Por alguna razón, aunque nadie sabía qué significaba eso, a los héroes les dio escalofríos. Esas palabras, viniendo de ese hombre, les resultaron inapropiadas. Caray. ¿Sigues de mal humor? Cariño, te van a salir más arrugas que a nuestra gótica residente si sigues frunciendo el ceño así, dijo Magne con un chasquido mientras pasaba junto a Saito y cogía uno de los sándwiches que estaban en la mesa del bar. Davi la miró cansada pero no intervino, mientras Tuice movía su máscara hacia un lado para tomar un poco de su almuerzo. Spinner levantó un control desde el sofá donde estaban sentados él y Tomura. Vamos, tío. Necesitamos otro jugador. Estos calamares nos están matando y estos dos desconocidos son un desastre. ¿Por qué está tan gruñón? Preguntó Quimera desde su rincón de la habitación. Es amor. Intervino Tuice. Ay. Antes de agacharse cuando un vaso le explotó en la cabeza. Veros se recostó en su silla. Buen lanzamiento. Antes de darle un golpe a Saito en la cabeza. Ahora ve a buscar una escoba y un recogedor. Saito refunfuñó, pero una rápida patada en el costado del arquero verde lo hizo levantarse y salir a toda prisa de buscar las herramientas para limpiar el cristal. Y ponte guantes. David puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿De repente adoptaste al niño? Veros lo ignoró. Está siendo bastante desagradable, observó el señor Compres. Actúa como si la victoria de anoche no hubiera ocurrido. Ustedes ganaron, yo no, espetó Saito mientras abría un pequeño armario y sacaba lo que necesitaba. Estar en un equipo significa que todos ganamos. Vitoreó Tuice con alegría. Oh, espera. Pero no por los que arrestaron. Perdieron a lo grande.
Me imagino que el joven se refiere al hecho de que Toga y Miko aún vive. La sala tardó un segundo en darse cuenta de que la voz que todos conocían no provenía del monitor de la pared. Como resultado, la velocidad con la que todos en el bar se pusieron firmes fue asombrosa. De hecho, provocó una risa entre dientes en el orador. Mientras la neblina negra se disipaba, de pie en el centro de la sala, cubierto de pies a cabeza de un negro caro, estaba el mismísimo All for One. La sorpresa inicial de ver al hombre, en lugar de simplemente oír su voz, puso a todos tan nerviosos que nadie notó el olor a limpiador y agua de rosas que inundó la habitación. ¿Sensei? Tomura empezó a relajarse lentamente, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien más estuviera con él. All for One le puso una mano en el hombro. Pronto. Que un viejo disfrute un poco más de sus pequeños pasatiempos. Nadie se atrevía a saber qué demonios consideraba All for One un pasatiempo. Ni cómo involucraba a Izuku. Nadie quería pensar en por qué All for One parecía estar de tan buen humor. Era terrible. Entonces, All for One se volvió hacia Saito. ¿Tengo razón? Por primera vez desde que la liga lo había visto, Saito se irguió y habló con el máximo respeto. Sí, señor. Anoche, fue mi mejor oportunidad para vengarme de Toga por todo lo que me hizo. Y la dejé escapar. No la maté ni la lastimé. Ninguno de sus amigos ha muerto. Tuice inclinó la cabeza. Nunca pensé que lo vería ser respetuoso. Pensé que ese gremlin de mierda era solo su personalidad por defecto. A Saito le dio un tic en el ojo. Pero cuando Tomura y Gabi asintieron un par de veces más, algo que All for One pareció notar, respiró hondo para tranquilizarse. No veo qué ganaría haciendo que nuestro jefe se enfade aún más conmigo. ¿Más loco? Querida niña, ¿por qué lo asumes? Saito parpadeó. No confundas el fracaso en tus objetivos personales con el fracaso en la tarea que te encomendó la liga. Neutralizaste a la mitad del enemigo en cuanto entraste al campo de batalla, lo cual impidió que los héroes reunieran sus fuerzas para un contraataque inmediato, ya que tuvieron que dividirse para salvar a los niños que incapacitaste. Yo diría que tu primera experiencia con la villanía fue un éxito. Saito parpadeó, obviamente sin esperar oír eso. Pero, cuando mi máscara se rompió, tuve que dejar de usar mi don. Así que el plan, terminé dejando una abertura por donde nos atacaron. Quimera gruñó. El chico no se equivoca. Su enfoque en sus propios objetivos casi nos creó un montón de problemas. Saito tragó saliva. Cierto. Pero es joven. Al igual que con Shigaraki, espero que la experiencia sea la mejor maestra. Suponiendo que supere sus propios errores. All for One observó al joven villano. Y su don tiene defectos inherentes. Pero creo que recompensar sus logros ayudará a solucionar este problema. Saito no tuvo oportunidad de preguntar qué significaba eso antes de que All for One pusiera una mano sobre su cabeza, y fantasmales bocanadas de color rojo comenzaron a fluir desde la mano del villano hacia el cuerpo de Saito. Después de un tiempo apropiado para superar el shock inicial compartido por varios en la sala, All for One le entregó un vaso a Saito y le ordenó que lo moviera. ¿Y qué? Es solo apuntar y hacer clic. Saito pegó la cinta al vaso y luego extendió la mano hacia Veros, con los ojos pelirrojos imitando una pistola. El pequeño vaso de chupito salió disparado de la barra y se hizo añicos contra la pared después de que Veros se apartara. Gearsif debería ofrecerte opciones a medida que desarrollas herramientas para controlar tu don. Y hacer que no tengas que depender de herramientas tan anticuadas cuando te ataquen. Mientras Saito se miraba las manos, Spinner corrió rápidamente a la otra pared del bar y sacó los dardos del tablero. Toma, hombre. A ver si le das al tablero. Quimera observó al joven emocionado arrancar un dardo de la mano de Spinner y probar suerte, antes de esquivar una bofetada de Veros, molesto. Luego, su mirada se desvió hacia All for One mientras retrocedía, dejando que el chico se divirtiera. No pensé que fueras de los que andan entre la chusma. Normalmente, quizá no. Pero preveo que las cosas se pondrán muy interesantes. Eso prácticamente le confirmó a Quimera que la única razón por la que All for One estaba allí y le había dado a Saito ese don era para su propia diversión enfermiza. Pero eso dejaba la pregunta. ¿Qué más esperaba el coco? Seré directo. ¿Cómo sabes de Lady Nagant? Tras el relato del enfrentamiento de Inko con All for One, Sir Niuteye ya estaba listo para lidiar con la incógnita. Por lo que sabemos, incluso antes de que destrozaras esa habitación, tuviste una reacción bastante reveladora, añadió Gran Torino entre bocados.
Lo cual, siendo sinceros, no deberías haber tenido. Inko miró a los dos hombres. Al despertar y enterarse de que unos héroes la interrogarían, repitió varias mentiras. Sin embargo, al final, como con All for One, la mejor explicación era la verdad. Solo que, por supuesto, con información muy específica. Así que, con un suspiro, dijo: ¿De verdad es tan extraño? La vi exhibirse ante un grupo de niños casi justo después de su debut. Y también la conocí, después de ver lo que podía hacer. Para alguien como yo, fue toda una experiencia. Los dos héroes no sabían exactamente qué respuesta recibirían cuando finalmente profundizaran en este aspecto de su interrogatorio. Quizás todo el tiempo lidiando con villanos y asuntos silenciados por el gobierno los había hecho esperar algo más anormal. ¿Eras fan?, preguntó Sir Newteye. Seguí de cerca la carrera de esa mujer, respondió Inko. Y era cierto. Una vez que comenzó su nueva vida, aún tenía que lidiar con la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, que presionaba a Lady Nagant para que asumiera todas las entrevistas posibles. Así que sentía que si Inko quería encender la televisión, corría el riesgo de ver a ese carnicero. A veces veía las entrevistas. Una parte oscura de ella las usaba para alimentar el yo que había enterrado. Para mantener vivo el viejo odio. Odio ver a esa malvada zorra. Será lo que me salve el pellejo. ¡Qué maldita ironía! Me imagino que escuchar lo que había hecho fue un gran shock para ella en ese momento. El eufemismo del siglo, murmuró Nensouki en la cabeza de Inko. Lo fue. Fue tan repentino. Sale la noticia y lo siguiente que veo en las noticias es que la han arrojado al tártaro. Después de eso, dijo Inko encogiéndose de hombros, no me pareció bien guardar ningún recuerdo. No quedaría bien si los vecinos o alguien viniera y viera que tenía un póster de Lady Nagant en la pared. Gran Torino captó la mirada de Sir Newteye. Nezu les había informado sobre su breve charla con Ochako, confirmando que ella nunca había visto nada que relacionara a Lady Nagant con Inko. Parecía que las cosas cuadraban. En su mayor parte. De acuerdo. Eso explica cómo supiste tirarle del pelo a esa niña. ¿Pero por qué te pusiste histérica? Una mujer, una asesina, que es prácticamente un rifle de francotirador viviente, que incluso otros héroes tiradores de élite han dicho que es única en su clase. Escapó del tártaro y colabora con el monstruo que se llevó a mi hijo. Inko miró a Gran Torino con los ojos entrecerrados. ¿Qué esperas que haga? No me disculparé por tener una crisis nerviosa después de descubrir que un asesino con el que he tenido pesadillas es el responsable directo de que no haya tenido a mi hijo. La repentina intensidad de Inko hizo que Gran Torino levantara las manos, mientras Sir Newteye se concentraba en algo. ¿Pesadillas? Inko respiró hondo. Sí. Pesadillas. Ella, viendo lo que era. Cada vez que veía su rostro, me conmocionaba profundamente. Ah, explica por qué tiraste todo lo que tenía su cara estampada. Sí. Por eso. Ver esas primeras entrevistas fue como ver una película de terror. El odio que sentía por verla no detuvo el miedo que la invadió esa misma noche, atormentándola en sueños hasta que encerraron a la mujer e Inko ya no tuvo nada que ver. Aux tarareaba para sí mismo mientras leía el resumen rápidamente elaborado, mientras Nezu lo observaba. Es una locura pensarlo ahora, pero mi superior fue un héroe muy popular en su momento. Nezu asintió. Recuerdo haber visto a muchísima gente manifestándose durante su vía rápida al tártaro. Quemando carteles y colgando efigies. La traición duele profundamente. Aunque algunos consideren superficial la relación entre los héroes profesionales y el público en general. No te equivocas. Entonces, confío en que esto les dará a sus compañeros del HPSC una causa aceptable para dejar en paz a la señora Midoriya, ¿no? Aux asintió. Creo que no quieren que esto cause un gran revuelo. Ella debería estar bien. Aux se giró para mirar a Sir Newteye y a Gran Torino. Si apoyo este infieme. Lo cual haré si me responden una pregunta. Eres un dolor de cabeza, se quejó Gran Torino. Culpable de los cargos, dijo Aux con una sonrisa. ¿Ocultó algo en algún momento mientras la interrogaban? Ella era. Hasta un novato podría verlo. Aux parpadeó, pero Gran Torino continuó. Pero dado lo debilitada que está su fe en nosotros, lo destrozada que está, podríamos haberle preguntado de qué color era el cielo, y solo habría dicho lo blancas que son las nubes. Sir Newteye asintió. Sospecho que el encuentro que mencionó fue más que un simple apretón de manos.
Lady Nagant era conocida en ciertos círculos por haber tenido múltiples aventuras a lo largo de su carrera. Más aún en etapas posteriores, y estas fueron con otros profesionales o fans. Noches de pasión, una de las cuales incluso resultó en el nacimiento de su hija. Lo más probable es que la experiencia que mencionó la señora Migorilla fuera una de esas experiencias. Gran Torino suspiró. No hacía falta que dijeras todo eso, ¿sabes? Podrías haberlo dejado en ella, era. Por Dios. Aux tomó el informe y se lo guardó en el abrigo. Creo que así puedo asegurarme de que se le quite la presión. Sin exponer posibles aventuras ilícitas de hace una década. Caballeros, los veré a todos cuando, con suerte, estemos dando los últimos toques a un plan de rescate. Y sin causarle más estrés a una madre preocupada. El corazón de Inko se hundió cuando finalmente tuvo la oportunidad de mirar hacia afuera y vio que el cielo ya comenzaba a desvanecerse en la suave capa del crepúsculo. Poco después de concluir su interrogatorio con Sir Newteye y Gran Torino, ambos le prometieron que alguien volvería para hacerle un último chequeo y luego liberarla. El chequeo transcurrió con bastante rapidez, y al salir, 2 agentes de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes la esperaban en la sala con papeles para que firmara. Ella todavía estaba firmando el papel mientras estaba en movimiento. Documentos que reconocen que el uso de su Kirk resultó en daños a la propiedad. Inko puso los ojos en blanco al oír eso. No era que hubiera hecho gran cosa. Arrancó un montón de cosas pequeñas de las paredes. Y una puerta de sus bisagras. Definitivamente, Inko no quería repetir eso. El dolor de cabeza que le había causado en ese momento, casi agradeció que la hubieran dejado inconsciente. También estaba la mesa que había roto, pero un simple paseo por su habitación había reanimado a Fagin después de eso. Documentos que reconocen que la UA cubriría todos los daños financieros a cambio de que el hospital no le dejara pagar la factura, y que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes aprobó tal acuerdo. Inko no tuvo exactamente ningún problema en firmar. Documentos que le impusieron una orden de censura. Acuerdos de confidencialidad, que podrían resumirse en una orden clarísima y con una letanía de diferentes castigos si Inko incumplía este acuerdo o no lo firmaba. No. Hablen. De. All for One. Inko estaba leyendo todas las maneras en que el gobierno estaba dispuesto a desatar el poder de Thor sobre ella si alguna vez mencionaba All for One a alguien no autorizado, cuando vio lo oscuro que empezaba a oscurecer afuera, lo que le impactó profundamente. Casi había pasado un día entero desde el secuestro de Izuku. Y mientras miraba por los enormes ventanales cerca de la entrada principal del hospital, vio algo más. Cámaras. Cámaras, grabadoras, micrófonos y gente con todo tipo de objetos. Apiñadas al otro lado del estacionamiento. La prensa está aquí. Inko gruñó al verlo. Una panda de buitres, probablemente más interesados en obtener una declaración de Olmig que en saber algo sobre su hijo. Alimentando al mundo con actualizaciones las 24 horas cuando aún no había pasado nada. A esta gente solo le importaba asegurarse de tener visitas. Cuantos más ojos los vigilaban, más dinero ganaban. ¿Más ojos? Inko se quedó mirando un rato más, antes de aminorar el paso y detenerse. Los agentes de HPSC casi la atropellan y desparraman todo el papeleo. Señora. Disculpe, pensó Inko. Necesito decir algo. Un agente parpadeó, mientras el otro seguía la mirada de Inko. Oh. No, señora. No puede hacer eso. Solo declaraciones oficiales aprobadas, señora. Como Inko lo ignoró, extendió la mano para agarrarla. Se sobresaltó cuando Inko le agarró la muñeca. Inko lo fulminó con la mirada y luego le dirigió al otro agente una mirada fulminante. Inko se acercó, chasqueó el bolígrafo que había estado usando para firmarlo todo y casi atravesó el papel y el portapapeles con la punta al firmar el acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar de All for One. Con su firma escrita en cada línea necesaria, volvió a chasquear el bolígrafo y lo metió en el bolsillo del agente. Listo. No voy a hablar del coco. Ambos hombres parpadearon cuando Inko se alejó, salió por las puertas corredizas de vidrio y se dirigió al podio de prensa instalado apresuradamente en el extremo más alejado del estacionamiento del hospital. ¿La detenemos? ¿Quieres que te vean en cámara arrastrando a una madre en duelo? Buen punto. Veamos si alguien más se apresura a detenerla primero, y quédense atrás. Oye, señaló MT. Lady a la pantalla del televisor en la sala de reuniones donde esperaban los demás héroes, no es eso.
Los héroes en la sala se giraron y vieron que la transmisión de noticias giraba repentinamente y se enfocaba en Inco mientras marchaba hacia la cabina de prensa. Endeavor se cruzó de brazos. Esa es la madre del niño. No sabía que el HPSC había aprobado que hablara con los medios. Aux parpadeó y se rascó la nuca. Estoy bastante seguro de que no. Ganor casiseó entre dientes. Oh, esto podría no ser bueno. En el hospital, varios héroes observaban sus pantallas de televisión con una creciente sensación de temor. Olmig salía a toda prisa de la oficina de Nefu, con un traje puesto a toda prisa y encogido, con la imagen de Inco ahora en su teléfono. Y en el almacén donde trabajaban Mei, Momo y Melissa, el resto del 1A permanecía en silencio mientras Inco se sentaba detrás del podio y se dirigía a los medios. Me llamo Midoriya Inco. Anoche me arrebataron a mi hijo. No tengo ninguna declaración planeada, y dudo que me permitan quedarme aquí mucho más tiempo. Pero quiero dirigirme a quienes me arrebataron a mi Izuku. La Liga de Villanos. Estoy aquí para suplicarles, para pedirles que me devuelvan a mi hijo. Algunos miembros de la Liga de Villanos rieron mientras Inco suplicaba por el regreso sano y salvo de su hijo al mar de cámaras y reporteros. El momento inesperado se agravó aún más cuando algunos señalaron lo incómodos que se veían algunos agentes del gobierno al acercarse a Inco mientras ella hablaba. Dios, por favor, dime que podemos grabar esto, rió Saito. Casi hace que valga la pena. Un ligero golpe del bastón del señor Compres lo tranquilizó. Muestra modales. Algunos miembros de la Liga de Villanos mostraron poco interés en el espectáculo. Veros simplemente bebió un sorbo de su copa mientras Lady Nagant buscaba una botella tras la barra. Otros miembros observaban la televisión con interés. Quimera daba una calada a su puro mientras, al fondo, All for One permanecía inmóvil y en silencio. Hubo una pausa mientras Inco bajaba la cabeza, con los hombros temblando. Hay un miembro de la Liga de Villanos al que me gustaría dirigirme directamente. Quimera arqueó una ceja peluda. Mira cómo se sobresaltaron esos lacayos del gobierno. Ni hablar, quieren que te mencione por tu nombre. All for One guardó silencio, aunque Quimera notó que el hombre estaba inusualmente interesado en todo el discurso. Secuestra al niño y observa a la madre saltar por el aro. Supongo que todos tenemos nuestras locuras. Davi sonrió con suficiencia. Oye, figura decorativa, gruñó Tomura, parece que tiene algo que decirte. Tenía sentido. Después de su altercado en el centro comercial, Tomura era con quien Inco podía intentar hablar, si no le permitían mencionar a All for One, como todos suponían. Está perdiendo el tiempo. Ya le dije que la iba a matar. Lady Nagant. De repente, el tono en el bar cambió. Los que reían se callaron, y los que no prestaban atención, ahora sí. Todos se giraron para mirar el rifle de francotirador viviente cuando ella se detuvo, descorchando una botella de vino que había cogido. Todos, excepto All for One, la miraban. Él seguía viendo la televisión. Ah. Ahí está. Inco levantó la vista, y la mujer que miraba a las cámaras no era la misma que había estado rogando por la vida de su hijo. Sus ojos eran oscuros, y su voz destilaba un odio inconfundible, temblando con una rabia que incluso el espectador más obtuso percibiría. Te hablo, de madre a madre. ¿Qué coño? La botella que Lady Nagant tenía en la mano resbaló y golpeó la barra. Los agentes se apresuraban al escenario, todos presas del pánico. Cuando llegaron a Inco, la pantalla cambió y el noticiero pasó repentinamente a comerciales, dejando el bar lleno de villanos atónitos. ¿Qué? ¿Qué? Mierda. Lady Nagant se levantó de golpe de su asiento, azotando la barra con las manos. Pensé que ser madre era como un secreto. Preguntó Twice, rascándose la cabeza. ¿Se suponía que eso era una amenaza? Spinner miró la pantalla con la mirada perdida. ¿Por qué, no es ese el hospital al que llevaron a todos esos estudiantes? Incluyendo a su hija. Sí. El señor Compres hizo una mueca. Aunque amenazar podría ser exagerado. Eso pareció más una advertencia. Tomura se rascó el cuello. Genial. Tonterías familiares. Kurohiri, creo que es hora de volver. All for One ya se alejaba, mientras Kurohiri creaba un portal para él. ¡Alto! Gritó Lady Nagant. ¿Quién demonios era esa? ¿Cómo demonios sabía que tengo una hija? Te oí decir ahí está. Así que sabes algo. All for One no se molestó en mirarla cuando respondió, con una alegría inconfundible en su voz grave.
Era evidente que disfrutaba del pequeño espectáculo. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. Pero en cuanto a quién es una mujer a la que ya has hecho daño 2 veces. Y entonces, se fue. Dejando a algunos preguntándose si se había quedado porque sabía o esperaba esa sorpresa. Y solo quería asientos en primera fila para un buen espectáculo. Una madre, a otra. Isashi inclinó la cabeza, mientras él y los líderes del Ejército de Liberación de Meta absorbían la conferencia de prensa repentinamente interrumpida que Inko acababa de dar. Lady Nagant, ¿tiene un hijo? Isashi estaba siendo interrogado sobre el hecho de que, al parecer, su esposa tenía una conexión mucho más profunda con All for One de lo que la organización había creído. Chitose, para su disgusto, informó al grupo de la declaración de All for One, insinuando que Inko no había sido sincera sobre todo lo ocurrido la noche en que el pequeño grupo interceptó un paquete Yakuza y posteriormente fue despedido por Inko. ¿Quién se quedó? Aún así, Isashi fue interrogado sobre cualquier pequeño detalle que pudiera ayudar a los líderes a comprender mejor qué demonios había sucedido esa noche. Hasta que Inko apareció en las noticias. Rikiya se giró hacia Tomoyasu, y el hombre con aspecto de imitador le tiró del cuello. Por lo que sabemos, nuestro topo acaba de confirmarnos que escapó del Tártaro. En cuanto a lo demás, hasta su arresto, el Ejército de Liberación de Meta operaba bajo la regla de evitar a toda costa. Una de sus primeras órdenes cuando asumió el mando. Rikiya se frotó la frente. Lo que significaba que cualquiera que pudiera haber estado recopilando información sobre ella antes de su encarcelamiento estaba demasiado ocupado asegurándose de no hacer nada que pudiera llamar su atención. Incluso husmear en su vida privada. Al retirar la mano, varias manchas negras le crecían en la piel. Dado lo que acabamos de ver, diría que quizás sea hora de actualizar esa orden. Koku se rascó la barbilla. Suponiendo que lo que acaba de decir la querida esposa de nuestro subalterno sea cierto. Chitose resopló. Esa mujer no parece de las que se inventan cosas así sin más. Aprendió algo y trató de usarlo. Isashi frunció el ceño cuando Chitose mencionó a Inko y levantó la mano de su asiento. Rikiya le hizo un gesto al hombre. Señor, con el debido respeto. Tengo una pregunta para Curious. Isashi se giró para mirarla, ante lo cual Chitose arqueó una ceja. ¿Qué hacías con mi esposa anoche? ¿Esperas que te responda? Se le notaba el disgusto. No des por sentado que, por estar sentada a la mesa, puedes hablarme como a una igual. Los niños pequeños en sillas elevadoras se sientan en la misma mesa que sus padres. Eso no significa que un niño pueda hablarle a su madre y a su padre sin que le den un bofetón. Koku tosió para ocultar su risa. Isashi frunció el ceño y le salía humo por la nariz. Considerando que la última vez que hiciste algo remotamente relacionado con mi familia, casi arruinaste nuestras posibilidades de traer a mi hijo. Sí, creo que vas a responderme. Rikiya suspiró y le indicó a Isashi que se calmara. Dejando de lado cómo lo pregunta, hay algo de cierto. Curious. No puedes fingir que contactaste a la señora Midoriya y la invitaste a cenar sin segundas intenciones. Chitose se dio cuenta de repente de que tendría que elegir sus palabras con cuidado. Expresar sus pensamientos personales podría no ser beneficioso para ella. Por suerte, no tuvo que mentir. Midoriya. ¿Cuántos amigos tiene tu esposa? Isashi parpadeó. Y cuando quedó claro que todos esperaban su respuesta, se apresuró a decir. ¿Uno? Supongo que ella y Bakugou se han vuelto amigos otra vez. ¿Y no crees que tener una amiga, se dijo Chitose a sí misma, que también esté trabajando para traerla de vuelta al grupo sea algo bueno? Tomoyasu la miró. ¿Intentas ser su amiga? Podría hablarte de lo sola e influenciable que es esa mujer. Pero, en resumen, necesita amigos. Y yo soy la mejor opción. Tengo los recursos de sobra para deslumbrarla. Chitose se dirigió a Rikiya. Vi una oportunidad para acercarte a tu objetivo. Isashi no puede estar cerca de ella todo el tiempo. Sobre todo porque aún está reconstruyendo su relación. Yo, en cambio, no tendré ninguno de los problemas que él enfrenta. Tomoyasu murmuró. Uno de los objetivos para conseguir al hijo era traer a la madre, pero ¿por qué ibas vestido así? Chitose se echó el pelo hacia atrás. Soy rica, guapa y me gusta que la gente lo sepa. ¿Por qué no usaría un vestido así para salir? Una operación bastante sencilla esta vez, dijo Rikiya golpeando la mesa. No le veo ningún problema.
Chitose sonrió con suficiencia mientras Hisashi fruncía el ceño. Ahora, a nuestro problema más urgente. ¿Sabemos a dónde se han llevado al chico? Tomoyasu negó con la cabeza. Desafortunadamente, no. Nuestros agentes han estado buscando pistas, pero no han encontrado nada. Lo lamentable es que, dada la metacapacidad del miembro Kurohiri, intentar localizar una ubicación es prácticamente imposible por el momento. Nuestra red es extensa, pero Japón también lo es. ¿Nada de nuestros hombres dentro? Preguntó Koku. Refiriéndose a los individuos que tenían dentro de la base temporal del HPSC, el hospital Datomir. O sea, nuestro agente en el HPSC está involucrado en la planificación de la operación. Seguramente nos ha enviado buena información. Hemos obtenido buena información de él. El no muy inteligente, el sitio de las instalaciones y el hecho de que Estados Unidos envió a la propia Stern Strike con un pequeño grupo de aviones de combate. Koku se encogió de hombros. El hombre lúgubre lo hizo parecer como si ella hubiera derribado la puerta a patadas y nadie estuviera dispuesto a ser el pobre títere al que le aplastaron la cabeza al decirle que no. En fin, continuó Tomoyasu, el hecho es que no puede darnos nada porque aún no tienen nada. Y aunque lo supiéramos... Rikiya suspiró. El estrés que le producía el sonido puso a todos en vilo. No daría órdenes de actuar. Los héroes están en pie de guerra. Y ahora que es intercontinental, no quiero que metamos las narices en algo y los quememos. Señor, preguntó Hisashi, ¿eso está relacionado con el motivo por el que me dijo que no fuera al hospital? Correcto. Tenemos 2 agentes allí. No quiero tentar a la suerte. Chitose notó que, cuando le dijeron a Hisashi que no fuera, el hombre no se molestó tanto. Para nada. Por ahora, vigilaremos y seguiremos de cerca. Para cualquier otra cosa, tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esto. No creas que no sé lo que estás planeando. Chitose tuvo que detenerse y recomponerse, pues estaba realmente atónita de que alguien hubiera tenido el valor de seguirla hasta su despacho. Y mucho menos de hablarle de forma tan irrespetuosa. Y mucho menos de que quien le pedía que le volaran la cabeza fuera, precisamente, Hisashi Midoriya. Me desperté en alguna realidad alternativa donde esos pequeños llorones de repente creen que valen la pena el desastre que dejan en la suela de mi zapato cuando los aplasto. Los rasgos normalmente hermosos de Chitose se agriaron al dar un paso hacia Hisashi, con su aplanador curioso formándose alrededor de su mano. ¿Acaso me desperté en una realidad alternativa donde de repente unos pequeños llorones? PFF. Chitose le dio una palmada en el hombro tras sentir la mordida de una U. Retiró la mano y parpadeó, tardando unos segundos en reconocer lo que había en su palma azul. Una pequeña vaina roja con una aguja asomando por un lado. Al levantar la vista, vio la pequeña pistola en la mano de Hisashi, con el cañón aún apuntándola. ¿Sabes? Me llevó mucho tiempo encontrar gente con estas balas borradora de dones. Seguía una cadena de contactos y la persona solo tenía una. Al parecer, el proveedor ha sido muy tacaño últimamente. Pero si algo soy, es paciencia. Dinero por aquí, algunos cadáveres quemados por allá. Y pronto, tengo suficientes de estas monstruosidades como para ser un verdadero incordio. Hisashi guardó la pistola en una funda bajo su chaqueta. Pero vale la pena para callarte de una vez por todas. Sonrió con suficiencia. Aunque sea solo un ratito. Chitose gruñó, lista para abalanzarse sobre la garganta de Hisashi. Por favor, dime qué va a hacer esa mujer sin habilidad meta contra un hombre que escupe fuego, ¿no? Hisashi se llevó las manos a la mandíbula, al mismo tiempo que las bandas alrededor de su muñeca chispeaban. Chitose entrecerró los ojos al verlas, reconociendo al instante que el diseño era casi idéntico al que llevaba Koku. Joder, Deadnerad le consiguió su objeto de apoyo. Las bandas gemelas brillaron al desenrollarse y unirse, formando una máscara que era una broma retorcida de la parte inferior de algo que usaban los bomberos. La máscara cubría la boca, la mandíbula y la nariz de Hisashi. Sobre las mejillas, había cilindros del tamaño de un puño, no más gruesos que una lata de atún, con los bordes forrados con aspas de ventilador. El centro era una enorme boquilla con aletas en los bordes como un motor a reacción. Chitose no tuvo que adivinar qué hacía el objeto que Hisashi se puso. Si estás ansioso, será un honor para mí permitirte ser el primero en ver lo que mi Jet Burner puede hacer. Chitose apretó los dientes, manteniendo una expresión neutral. Luego suspiró y lo despidió con un gesto. Preferiría no hacerlo. Le dio la espalda y se dirigió a su escritorio.
Dándole la espalda al hombre, recibió un siseo agudo como respuesta, amplificado al hacer girar las dos tomas de aire y emitir un chirrido bajo como un turbocompresor. ¿Me darías la espalda? Chitose notaba en su voz cómo eso lo estaba irritando. Así que se aseguró de tomarse su tiempo, caminando detrás de su escritorio y apartando su silla para sentarse. Fingiendo que no le preocupaba en absoluto. Porque ahora que no iba a actuar a la ligera, estaba pensando. Y sabía que no corría peligro. Así que se sentó, cruzó una pierna sobre la otra y se recostó en la silla. Aunque, durante toda su demostración de serena indiferencia, dejó que una mano se deslizara y abriera un pequeño cubículo en su escritorio. Claro que te daré la espalda. Chitose hizo un gesto mostrándole a Isashi el pequeño dardo con la droga que le había disparado, y luego arrojándolo a su pequeño cubo de basura. Esa fue tu única jugada que me impidió meterte una grapadora por la garganta y volarte la cabeza. Así que tengo que escuchar tu incesante perorata. Las turbinas gemelas chirriaron y el interior de la tobera central comenzó a brillar con una luz naranja furiosa. Aún puedo inmolarte. No puedes y no lo harás. Porque sabes lo que pasará. Redestro te descuartizará, miembro a miembro. Soy un general del Ejército de Liberación de Meta. ¿Crees que no habrá consecuencias por hacerme daño? Chitose tuvo que asumir que, a pesar de todo, Isashi seguía planeando seguir vivo y no ser destrozado después de esta noche. Y cuando la luz naranja se desvaneció de la máscara, exhaló un suspiro de alivio. Internamente. Externamente, mantenía la misma serenidad y compostura. Ahora. ¿Qué crees que estoy haciendo? Maldito cabrón. Ni siquiera ha mirado a Inko en 10 años, y ahora que le he echado el ojo a esa suculenta princesa almohada sucubo gritando mi nombre, va a montar un berrinche en vez de portarse como un vago y aceptar que su mujer es mía. Estás usando mi boleto para sentarte al lado de Redestro para compensar tu error con Toga Yua, dijo Isashi furioso a través de la máscara, mientras anillos de humo salían como un horno de carbón. Chitose esperó el chiste. ¿Espera? ¿En serio? Para algo tan gracioso, no tenía ganas de reírse. ¿Estás ahí parada? ¿En serio dices que mi posición es tan precaria? De repente, quiso abrir otro cajón de su escritorio, porque ahí guardaba una botella de buen coñac. Normalmente, solo si quería algo para beber. Pero después de escuchar la risible ilusión de Isashi de que, de alguna manera, seguía en la ruina por su, admitámoslo, mal ejecutado ataque a Ua, sintió que en ese momento tomarse unos tragos la ayudaría a olvidar que la habían obligado a escuchar algo tan estúpido y descabellado. No intentes negarlo. Isashi la señaló. No intentas hacerte amiga de esa gorda porque creas que tiene algún valor para Redestro. Nadie quiere saber nada de ella. Demonios, su amiga, Isashi usó comillas en el aire mientras se acercaba al escritorio, solo se queda para sentirse superior en comparación. A Chitose ya no le importaba su cajón con la botella. No tiene nada de valor que ofrecer a nadie. Una vaca tonta de la que mi patético hijo no ha podido liberarse. Isashi golpeó con fuerza el escritorio de Chitose. El repentino y violento movimiento hizo que Chitose sacara la pequeña Derringer del cajón abierto y se la clavó en la sien. Él no se inmutó. De hecho, se inclinó hacia él. Chitose odió no ver miedo en sus ojos. Solo un odio demencial y hambriento. Ese chico tiene la oportunidad de compensarme por todos los años de ser un inútil convirtiéndose en una herramienta útil para Redestro. Me han hundido esos dos durante demasiado tiempo. Me deben una. Me han obligado a ser un llorón que siempre dice sí por su culpa, tanto tiempo que casi creí que era así. Ahora tengo una salida, una forma de recuperar la autoridad que me robaron, y no dejaré que me la roben. A Chitose no le habría sorprendido que Isashi echara espuma por la boca bajo esa máscara. No podía compararlo con un animal rabioso, porque no era la locura lo que impulsaba a Isashi. Era el hambre. Había probado el poder una vez, antes de que se lo arrebataran. Ahora, tenía un festín justo delante de él, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlo. Estaba ciego a todo lo demás. Eso estaba clarísimo para Chitose. No le importaba que Inko no fuera una ama de casa llorona como él creía. No le importaba que su hijo lo eclipsara en poder puro. El único valor que veía era cómo podían ayudarlo a conseguir un lugar en la mesa. Inko no tenía ninguno, así que ella no valía nada. Eizuku, él era el pago. Moneda que debía pagarse al Mla para que Isashi pudiera sentarse a comer. El dedo de Chitose apretó el gatillo. Realmente odiaba a ese hombre.
La mujer sobre la que había leído en esos informes, la mujer que Chitose podía ver después de una cena breve, que estaba resurgiendo, no debería estar atada a un imbécil tan codicioso y miope como este. Ambos sabemos que no apretarás el gatillo. Soy a quien Redestro le ha encomendado traer a mi hijo al redil. Matarme sería como esforzarse por negarle a mi hijo. ¿Estás dispuesto a apostar tu vida en eso? Izuku es tan importante para Redestro que me están preparando para convertirme en general de su ejército. Igual que ustedes. Así que sí. Lo soy. Chitose odiaba que tuviera razón. Tienes que tener mucho cuidado con este juego, Isashi, le advirtió Chitose mientras guardaba la pequeña Derringer en su escritorio. Trumpet, Skeptic y yo fuimos elegidos personalmente por Redestro cuando empezó a formar su círculo íntimo. Te están incluyendo en la mesa mucho después. Y solo porque tu hijo tiene la posibilidad de ser un gran activo para nosotros. Somos los discípulos originales aquí. Nunca serás uno de nosotros. Isashi se bajó la máscara de Jet Burner, mostrando una sonrisa peligrosa debajo. Los discípulos originales, ¿eh? Qué gracioso. Incluso hilarante. Chitose entrecerró los ojos. Discípulos, ¿sabes? Hay un viejo libro donde este hombre, el Hijo de Dios, reunió a un grupo de seguidores. Eran los aliados, amigos y alumnos más cercanos de este profeta. Se convertirían en apóstoles y difundirían las enseñanzas de este hombre por todos los rincones del mundo conocido. Pero ¿sabes lo curioso? No se les considera tan importantes como quienes vinieron después. Un forastero, no uno de los 12. Él se convertiría en el apóstol más grande. Solo superado por el Hijo de Dios en este libro sagrado. Haciendo más por su profeta mientras los otros 12 sufrían muertes horribles y dolorosas. Isashi sacó un cigarrillo y, con una pequeña calada, lo encendió. Algo para reflexionar. Y luego, se fue. Firme aquí. El abogado de HPSC prácticamente le puso el portapapeles en las manos a Inko. Inko miró al hombre exasperado con seriedad. No se enojen conmigo porque no pensaron que intentaría apelar a la mujer como madre para convencerla de que trajera a mi hijo de vuelta. Aux parecía querer tragarse una aspirina entera. ¿Eso es lo que dices que era? Una voz muy agitada detrás de Inko respondió. Si eso dijo que hacía, entonces eso hacía. Olmig, aunque en su forma pequeña y sin disfraz, aún tenía una voz que transmitía una autoridad infernal. Además, antes de su aparición, el HPSC había sido informado de que, a petición de Olmig, él cuidaría de Inko. Y nadie quería cuestionarlo. A menos que tengas pruebas de lo contrario. El agente abrió la boca, pero Aux lo miró con una mirada asesina, y la cerró. Luego miró a Inko y, con mucha más suavidad y respeto, preguntó. Por favor, señora. Inko firmó su nombre en el acuerdo de confidencialidad recién redactado, que abarcaba a All for One y Lady Nagant. Con la tinta aún húmeda, Aux rápidamente entregó el papel al agente y prácticamente lo echó de la casa. Olmig lo aprobó. El otro héroe podría trabajar directamente para el HPSC, pero estaba haciendo todo lo posible para mantener a la organización alejada de Inko. Aux se detuvo en la puerta. Señora, no voy a ser condescendiente con ella, fingiendo comprender el dolor que está padeciendo. Ni intentaré comprender cómo todo ese dolor y miedo la retuercen por dentro. Pero por favor, si no es por su propio bien, por el de su hijo, para que podamos traerlo a casa y evitar que encuentre a su madre bajo el yugo del HPSC. Dejemos que los héroes se encarguen de esto. La habitación quedó en silencio después de que él se fuera. Olmig no se atrevía a hablar, e Inko, bueno, Olmig no tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de la mujer en ese momento. Simplemente miraba fijamente la puerta. Que los héroes se encarguen de esto, repitió Inko, y Olmig se preparó. Las palabras de Aux fueron pronunciadas con compasión y un sincero deseo de intentar convencer a Inko de que se detuviera. Pero decirle a alguien que confiara cuando su fe estaba hecha pedazos nunca terminaba bien. Inko se giró. Olmig se preparó para una paliza verbal, y tal vez incluso física. Inko casi derribó al héroe al estrellarse contra él, aferrándose a su enorme traje mientras hundía la cara en él y lloraba. Allí, con alguien en quien sabía que podía confiar, Inko se liberó de la perfecta defensa de Nensouki, llena de rabia e ira, y se dejó llevar por el dolor, mientras Olmig la rodeaba con sus brazos y le brindaba todo el tiempo y el consuelo que podía. Gracias, Toshinori. Inko se movió, me alegra que estés aquí. Creo que, necesitaba a alguien en quien confiar.
Inko estaba demasiado ocupada secándose los ojos con el último papel de seda de la habitación como para ver a Olmigt estremecerse. Significa mucho para mí que estés aquí. Con los ojos secos, lo miró e hizo una mueca. Siento lo de tu camisa. Olmigt, con el frente como si lo hubieran rociado con una manguera, lo ignoró con un gesto. Por favor. No te preocupes. Y, por supuesto, estoy aquí para ti. Cuando supe lo que había pasado, me aseguré de venir lo antes posible. Inko le tomó la mano, y Olmigt se la dio. Debes saber que voy a ayudar con la operación. Tengo conocimiento del criminal responsable de esto. Así que estoy ayudando a Olmigt. Siguiendo pistas y otras claves. Así que, puede que... Inko asintió lentamente. Lo entiendo. No podrás quedarte aquí conmigo. Le apretó las manos. Me alegra que estés aquí ahora. Por supuesto. Tras un breve instante, Inko retiró las manos y su atención no se centró en Olmigt, sino en la nada. Olmigt notó que estaba pensando, dándole vueltas a algo que la hacía parecer incómoda consigo misma. Toshinori, después de que Izuku sea rescatado, tengo que sacarlo del país. Inko se jaló las manos. No estará seguro aquí. ¿Deberíamos mudarnos muy lejos? Olmigt se dio cuenta de que el tema estaba tomando un giro inesperado. Y necesitaba andarse con cuidado. No puedo decirte una cosa u otra, pero quizás, preocupémonos por eso después de que lo rescaten. La Liga de Villanos probablemente ni siquiera exista después de eso. Inko no estaba convencida. No son los únicos villanos aquí. ¿Qué pasa si alguien más decide intentar hacerse un nombre perjudicando a Olmigt usando a mi hijo? No. No, mucha gente sabe quién es mi Izuku porque Ua le pintó una diana en la espalda con el estúpido festival deportivo. Olmigt hizo una mueca. Le había dicho a Izuku antes del evento que el festival no era solo una forma de que los héroes eligieran a los estudiantes que querían para las prácticas. También era para mostrarles a los villanos la próxima generación de héroes que se avecinaba. Estoy seguro, Olmigt casi intentó negar la idea. El festival deportivo ha tenido múltiples propósitos a lo largo de las décadas desde su creación. Lo que se supone que debe infundir cautela y miedo en los villanos de la nación, parece haberse tomado como un desafío. Pero estoy seguro de que la escuela se adaptará. Los estudiantes de las clases de héroes recibirán todo el apoyo posible, lo juro. Inko negó con la cabeza. Toshinori. ¿No lo ves? Aunque todo lo que dices sea cierto, a Izuku no le servirá de nada. Inko, no entiendo lo que estás diciendo. No podrá quedarse en las clases de héroes. Aunque pudiera convencerme de que lo dejara volver, Inko se pasó los dedos por el pelo mientras temblaba, que no puedo, no quiero, Inko cerró los ojos. Nunca podría hacerle pasar por el dolor de que lo cambien al curso de estudios generales mientras todos sus conocidos siguen en el de héroes. Olmigt extendió la mano y tomó las de Inko. La Liga de Villanos desaparecerá. Son solo ellos los que han llevado las cosas tan lejos. Ya no hay amenazas que se atrevan a atacar la escuela. No tendrías motivos para sacar al joven Midoriya del curso de héroe, y mucho menos de la escuela. Debería haber estado más preparado para esto. Por supuesto, Inko no querría que su hijo volviera a correr peligro. No después de todo lo que había sucedido. Toshinori. No voy a aumentar el dolor de mi hijo mintiéndole. Diciendo que aún puede ser un héroe sin un don. Y Olmigt de repente olvidó cómo respirar. Ese monstruo, probablemente se lo llevó en el momento en que se llevaron a mi hijo del campamento. Olmigt sabía que debía elegir sus próximas palabras con cuidado. Sabía, por supuesto, que, a pesar del inmenso peligro que corría su joven protegido, que le robaran su don no era uno de los problemas que enfrentaba. Tenía dos opciones para ayudar a Inko a cambiar de opinión. Aliviar una de sus muchas preocupaciones era parte de ello. Pero también necesitaba quitarle una razón para llevarse a Izuku. Así que, por supuesto, existía la opción de decir la verdad. O la opción de decir otra verdad que aún mantendría a Inko en la oscuridad. Las décadas de experiencia de Olmigt anularon todo lo que él pudiera pensar que era correcto o incorrecto y lo hicieron elegir la opción que estaba seguro mantendría a Inko a salvo. Él, puede que no, empezó Olmigt lentamente. All for One, por la información que tengo de Olmigt, bueno, tiene la costumbre de conservar dones que le parecen fáciles de usar. Tiene tantos que, si uno es demasiado complicado, le cuesta combinarlo. El don del joven Midoriya requiere concentración. Puede ser fuerte, pero la curva de aprendizaje podría impedir que lo roben.
All for One no requiere dominio cuando roba un don. Cuando All Might vio el más pequeño destello de esperanza regresar a los tristes ojos de Inko, supo que había tomado la decisión correcta. Bien, bien, aquí vamos. Tsutsumi Kaina, alias Lady Nagant. Ex-heroína. Fue, caramba. Arrestada por el asesinato de otro héroe. Pena de muerte conmutada por cadena perpetua en el Tártaro. Tras la repentina mención del nombre que los chicos vieron en la televisión, algunos preguntaron de quién estaría hablando Inko. Y aunque ningún miembro del escuadrón tenía prisa por encontrar respuestas, no podía decirse lo mismo de la clase. Kyouka ya tenía su teléfono y había encontrado lo que buscaban. Conocida por sus ejemplares habilidades como tiradora, a menudo elogiada con entusiasmo por otros héroes como Snipe. Eso provocó algunas sorpresas. Lady Nagant era conocida por ser una de las francotiradoras más hábiles de los últimos tiempos. Eihiro se golpeó la mano con el puño y miró a Katsuki. Oh. ¿Debe ser ella quien te disparó? El chico con el hombro dolorido emitió un gruñido muy peligroso. El don de Lady Nagant, el rifle, favorecía su habilidad. Aunque se desconoce el mecanismo exacto de disparo debido a la naturaleza orgánica de su arma, ¡qué asco! ¿Cómo fabricaba las balas? Su cabello actuaba como una mezcla de resina epoxi, de la que podía extraer mechones y darles vida. Un efecto secundario de su don era su colorido cabello. Morado con brillantes rayas rosadas. Los compañeros que no lo sabían se giraron para mirar a Mei, que estaba ocupada manipulando su dispositivo gigante junto a Melissa, quien acababa de regresar. Las rastas sin teñir colgaban frente a su cara. Un morado brillante contrastaba con su cabello rosa. Nadie comentó nada sobre el incidente al llegar al hospital. Ver cómo se la llevaban. Nadie comentó nada sobre lo obvio que era que los demás miembros del escuadrón no la estaban mirando. Poco a poco, todo encajaba, pero para gran alivio del grupo de amigos, nadie dijo nada. Ni acusaciones. Ni preguntas. Parecía que sabían que, pasar a lo que pasara, era complicado. Voy a volar a tu mamá por los aires, se quejó Katsuki mientras se desplomaba en su silla. Mei sacó la cabeza de la máquina. Buena suerte con eso. Anta se rascó la cabeza. ¿Alguna vez pensaron que por culpa de Toga aceptamos locuras con demasiada facilidad? Y Miko se burló. No me eches la culpa de que todos se hayan vuelto insensibles a lo jodido que está el mundo. Vale. Anta decidió seguirle el juego. Entonces, ¿por qué el mo de Midoriya? One. La puerta aún no había tocado la pared cuando alguien gritó. Enano. ¿Dónde coño estás? Mirko recorrió con la mirada la habitación, ahora llena de rostros asustados. Sus ojos se posaron en la cabeza que tardaba más en girarse. Casi como si no quisiera apartar la vista del mapa que había estado observando. Mirko vio bien el ardor en los ojos de Ochako antes de parpadear para apartarlo. Mierda. Enano. Tú. Afuera. Ahora. Mirko. ¿Estás aquí? Tartamudeó Ochako. Sorprendida al ver al héroe con el que había entrenado hacía poco. Mirko señaló con el pulgar hacia atrás. Enano. No te lo voy a volver a preguntar. Salo te delataré ante toda la clase. El alivio en los ojos de Ochako se intensificó. Incluso vendada y con aspecto destrozado, Ochako irguió los hombros y levantó la barbilla, adoptando una postura desafiante contra el héroe. No sé de qué hablas. Su mirada se desvió y se clavó en Melissa. La chica más alta no se inmutó y mantuvo la mirada fija. Pero sospechaba que luego le gritarían. O que le darían un puñetazo en la boca por delatar. Mirko, por su parte, se habría sentido orgullosa de su terquedad si no fuera por un tema tan preocupante. Había una gran diferencia entre la imprudencia y la estupidez. De acuerdo. ¿Quieres hacer esto delante de tu clase? Bien. Lo haremos delante de tu clase. Mirko, señora, dijo Tenya, dando un paso al frente. Le aseguro que Uraraka no está haciendo nada que requiera un tono de voz tan descarado. Estoy segura de que ella, como todos nosotros, no quiere quedarse sentada en una habitación sintiéndose desesperanzada. Aquí, al menos podemos sentirnos parte del esfuerzo. Aunque sea insignificante, quizá podamos ayudar en algo. Mirko frunció el ceño. ¿De verdad? Odiaba poder creerlo. Estos chicos se estaban entrenando para ser héroes. Quedarse sentado compadeciéndose de sí mismos no encajaba con alguien con la mentalidad de actuar. Vale, Runt. Me advirtieron que podrías estar planeando algo estúpido.
Y te conozco, así que eres totalmente capaz de ser tonta. Así que, Mirko avanzó hasta quedar frente a frente con Ochako, dímelo en mi cara. Ahora mismo. ¿Por qué estás aquí? Y si oigo la más mínima mentira, Mirko se señaló las orejas, te arrastraré, a patadas y gritos, al centro de detención más cercano y les diré que te retengan por tu propia protección hasta que salvemos a tu novio. Mientras Mirko y Ochako se miraban fijamente, algunos estudiantes empezaron a susurrar. Mina se inclinó hacia Tooru. Espera, ¿qué tontería cree que está tramando Uraraka? No lo sé. Quizás piensa que Uraraka va a intentar rescatar a Midoriya ella misma. No puede ser. ¿Hacerse justiciero? No es. Ya sabes. Una tontería. Ya tienen a All Might y a un montón de otros grandes nombres aquí. Minoru asomó la cabeza. Además, ¿eso no es ilegal? Un graznido muy triste escapó de la garganta de Tsuyu mientras mantenía la vista fija en Ochako. Muy ilegal, Kero. Y Miko se burló. Claro. Como si fuéramos de las que dejamos que las reglas nos impidan hacer lo correcto. A su alrededor, esa declaración provocó un aluvión de reacciones entre sus compañeros. Algunos más receptivos, mientras que otros parecían genuinamente perturbados por la idea. Toga, hay una gran diferencia entre saltarse algunas reglas como hicimos anoche, y quebrantar la ley por completo, advirtió Momo con cautela. Shoto se cruzó de brazos. ¿Estás diciendo que si tuvieras la oportunidad de salvar a Midoriya, no la aprovecharías? Momo apartó la mirada. Kyouka frunció el ceño y le dio un golpecito al chico callado. Oye, todos estamos preocupados por Midoriya, pero no le eches esa responsabilidad a Yao Momo. Es una pregunta justa, respondió Eijiro. ¿Cómo es justo? Preguntó Mina. Ejem. Melissa se aclaró la garganta. Oye. Quizás no sea el tema de conversación ahora mismo. Señaló a Mirko con el pulgar. La heroína no los miraba, pero sus orejas estaban giradas y los señalaban. Dios mío, si vas a hablar de tonterías, no las hagas aquí, o sea, no las hagas para nada, pero, Melissa de repente se preguntó si ver a Mirko llevándose a Ochako a rastras sería lo mejor para sus amigos y compañeros de clase. Al mismo tiempo, no quería ver la pelea que sabía que Ochako iba a armar después. No lo sé, respondió finalmente Ochako. Y no era lo que nadie esperaba. No sé por qué estoy aquí. Solo sé que necesito estar aquí. Ochako parecía enfadada. Pero no iba dirigida a Mirko. Iba contra todo, contra todos y contra ella misma. Levantó las manos y se aferró a su largo flequillo. La irritación y el estrés la hicieron tirar de ellas mientras el dolor daba paso a la ira. Con cada fibra de mi ser quiero hacer algo. Lo que sea. Quiero ser la primera en ver a dónde se llevaron a Deku y simplemente, irme. ¿Pero qué lograré con eso? Ya he fracasado. Pero no puedo, no hacer nada. No sé. No sé qué se supone que debo hacer. Ochako empezaba a quebrarse, su voz casi alcanzando un tono frenético. Y entonces, Mirko se movió. Suave pero firmemente, sujetó las muñecas de Ochako. Y por un instante, todos en la sala pensaron que iba a sacar a Ochako de la habitación en ese mismo instante. Y Mirko incluso dio un paso al frente, dispuesta a asegurarse de que eso no sucediera. Pero entonces Mirko sorprendió a todos, a sí misma y también a Ochako, al rodear a Ochako con sus brazos y estrecharla en un fuerte abrazo. Mirko, como los demás, se sorprendió de no estar arremetiendo contra Ochako para arrastrarla a un lugar donde no pudiera meterse en problemas. Pero parecía que, aunque Ochako quería ir tras Izuku, no se había decidido. Lo cual fue un gran alivio para la gruñona loba solitaria. Aunque ver el desprecio que Ochako sentía por sí misma, el odio por no haber podido evitar el secuestro en primer lugar, y eso era lo que le impedía comprometerse con su descabellada idea de rescate, le echó un jarro de agua fría. Si el enano iba a ser tonto, que lo fuera con todo el pecho. Ser tonto, pero odiarse por ello, le dejó un sabor amargo a Mirko. Mirko buscaba las mejores palabras para calmar a Ochako. Era realmente mala para eso. Al carajo, enana. Si vas a ser tonta, no andes con rodeos al tomar una decisión. Eso te va a matar más rápido que cualquier otra cosa. Y eso pondría a tu novio más triste que cualquier otra cosa. Movió las manos para acunar el rostro de Ochako. Te enseñé a no dudar, ¿verdad? Deja ya de dudar de ti misma. Melissa respiró profundamente mientras Mirko parpadeaba un par de veces después de su pequeño y entusiasta discurso. Oh, mierda. Mirko era realmente mala en esto.
Lo que Mirko necesitaba hacer en ese preciso instante era frenar cualquier idea que pudiera estar formándose en la cabeza de Ochako después de haberle dado luz verde para que hiciera sus tonterías. Lo que realmente no necesitaba era que nada la interrumpiera. Bip, bip, bip. Como un pequeño punto brillante que parpadea en la pantalla del mapa del dispositivo. Resaltando el vario camino de la ciudad de Yokohama. ¿Quién no saben qué es una resistencia? Fuera. Ahora. Gritó Mei mientras ella, Melissa y Momo se ponían manos a la obra para bloquear ese único punto y transferirlo a dispositivos de rastreo que Momo pudiera producir en masa para los héroes. No querían a nadie cerca que pudiera arruinar la conexión tocando algo que no debían. Expulsada al pasillo, Ochako respiraba con dificultad. Camino, de cuesta en camino. Eso es solo. Mirko levantó a Ochako por los hombros y la estrelló contra la pared. Enana. No. Pero dijiste. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Replicó Mirko rápidamente. Bueno, ya sabes a qué me refiero. Mira. Tienes que confiar en los héroes para que se encarguen de eso, ¿vale? Tenemos que coordinarnos con la policía, el HPSC. Tenemos que hacer un montón de cosas rápido. Hay evacuaciones que tenemos que empezar. Rayos. Llegar ahora sin que nos vean va a ser un rollo. Odio trabajar en equipo, y hasta yo sé que para que esto avance, todos tendrán que concentrarse en la tarea de la que tienen que preocuparse. Y no preocuparse de que alguna idiota esté a punto de meter las narices y potencialmente arruinarlo todo. Ochako respiró profundamente. Olmig, Endeavor, caray. Incluso tienen a esa zorra enorme de Estados Unidos aquí. ¿Quieren que esos héroes se distraigan? Ochako negó con la cabeza. No, no quieren. Tenemos dos equipos que tienen que coordinar sus trabajos, no podemos preocuparnos por ustedes. Necesitamos concentrarnos. Así que sean valientes. Y tengan mucha paciencia. Al no oír ninguna réplica, Mirko bajó la cabeza y dejó escapar un largo suspiro, esperando que eso fuera lo último. Que por fin hubiera resuelto este posible problema. Tras superar su casi colosal metedura de pata animando a Ochako a... ¿Dos equipos? Repitió Ochako en voz baja. Observó cómo las orejas de Mirko se erguían al levantar la cabeza, con una expresión de asombro inusual en su rostro. ¿Trabajos? ¿Trabajos? ¿Qué trabajos? ¿No se supone que solo están rescatando a Deku? Ella solo tartamudeaba. Mirko nunca tartamudea. A su alrededor, los demás estudiantes prestaban atención a la conversación. Mirko cerró los ojos y soltó unas cuantas maldiciones. Malditas, mierdas clasificadas, bueno, a la mierda. No sé mentir ni una mierda. Mirko extendió la mano y señaló a la clase. Ninguno de ustedes, pequeños idiotas, habla de esto, ¿me oyen? Ninguno. Hizo una pausa y luego señaló directamente a Katsuki. ¿Y saben por qué, cojones? Las cabezas se giraron para mirar a un bombardero enloquecido, al principio sorprendido, ahora con una mueca de desprecio. Bueno. Este es el trato, enano. Anoche, la Liga de Villanos hizo más que solo secuestrar a Midoriya. Avisaron a los héroes y a la HPSC. Demostraron sus cartas y nos hicieron saber que la amenaza Nomu podría empeorar mucho más. ¿Entiendes? Ochako intentó pensar. No había nada más importante que se llevaran a Izuku. ¿Qué habría querido decir Mirko-kun, Or? Sí. Itoshi levantó la mano. Perdón, Or. Es el Nomu que Shigaraki trajo consigo cuando la Liga los atacó. Bakugou nos contó los detalles. Y tiene al gobierno asustado. Este Nomu, con nombre en clave Or, era un animal completamente diferente al que vieron en la USG. Así que el HPSC está aprovechando la oportunidad para atacar a la Liga con un ataque de pinza, más o menos. Nuestro equipo principal, con All Might al frente, va tras Midoriya. Al mismo tiempo, otro ataque del que formo parte atacará lo que el HPSC cree que es la planta de producción de Nomu de la Liga de Villanos, mientras también vigila a Ragdoll. Shoto se frotó la barbilla. Ya veo. La Liga ahora está compuesta por miembros más fuertes, pero menos. Un ataque de los héroes en dos frentes podría abrumarlos. Sí, ese es el plan. Además, cuando podamos atacar a su Nomu, les cortaremos cualquier refuerzo que puedan pedir para defenderse. La teoría es que operan desde dos ubicaciones. HPSC conoce la de Nomu, y ahora que sabemos dónde está Midoriya, tenemos su otra base. Mirko se giró para mirar a Ochako.
Runt, vine aquí para ayudarte a recuperar a mi gorilla. Te lo juro, no estamos dividiendo nuestra atención. Es un solo objetivo. Atacarlos así es la mejor opción. Mirko esperaba ver algún reconocimiento por parte de Ochako. Un asentimiento, o algo en los ojos de la chica. Pero lo que vio, en cambio, la hizo sentir como si hubiera vuelto al punto de partida. Y, por desgracia, ahora que se había encontrado la señal del rastreador de Izuku, todo estaba a punto de empezar a suceder rápidamente, y Mirko no tenía tiempo para preocuparse por convencer a Ochako. Ochako parecía dolida. Parecía enojada. Pero no había nada que Mirko pudiera señalar para saber si Ochako haría lo que ella habría hecho de adolescente. Joder, quería convertirla en otra yo, no puedo enojarme cuando actúa como solía hacerlo yo, joder. Era tarde, y corría la voz por todo el hospital de que el dispositivo estaba listo. Tenya, para no estorbar a la clase, les ordenó a todos que regresaran a la sala de descanso. Mirko se alegró de que al menos Ochako fuera con el grupo. Aunque Tsuyu tuvo que tomarla de la mano y alejarla para que lo lograra. Pero Mirko tenía que concentrarse ahora. Tenía una misión para la que prepararse. Solo tenía que esperar que las cosas no se descontrolaran antes de que terminara la operación. Necesito refuerzos para esto. Mirko se apresuró por los pasillos. Tuvo tiempo suficiente para asegurarse de que Ochako no hiciera una estupidez descomunal. Derrapando hasta detenerse, Mirko golpeó con el puño la sala de reuniones donde se encontraba el resto del profesorado de la UA. Solo quedaba un profesor, y los demás se habían marchado hacía poco para prepararse para su parte. La tormenta mediática se estaba gestando y exigía respuestas. Cuando se abrió la puerta, Mignig pareció sorprendida de ver al otro héroe frente a ella. Mirko. No estás ocupado, ¿verdad? Bien, Mirko no la dejó terminar. Creo que necesitas tomar el teléfono y traer a un par de héroes más aquí. Mignig tardó un momento en digerirlo. Ya se ha reforzado la seguridad con héroes locales. A menos que creas que el hospital está en peligro. No había oído hablar de nadie que esperara un ataque. No por eso. Solo pienso, en esa heroína del rescate que tienes trabajando para ti. Una chica redonda. Viste como una astronauta. 13. Sí, la pelota de playa. Tráela aquí. Mirko hizo un gesto como si estuviera pensando. Y quizá ese chico que conocí en esos exámenes finales. Gunead. Sí, creo que debería estar aquí. Deberías tener su número, ya que lo invitaste a participar y todo eso. Mignig parpadeó y entrecerró los ojos. 13, ¿y Gunead? Sí. La puerta se abrió por completo y apareció Mignig. ¿Qué le pasa a Uraraka? Bueno, es rápida en la toma. Nada. Mignig entrecerró los ojos ante la respuesta de Mirko. Pero siempre es mejor estar preparado, ¿no? Mignig sospechó que, dado el historial del grupo de estudiantes del que Ochako era parte, y cuán conectada estaba con Izuku y todo este horrible lío, tal vez no era una mala idea. Aquí tienes otra, Atsume, dijo Mamo mientras sacaba otro dispositivo de su cuerpo. Tras captar la señal de Izuku, Mei y Melissa se pusieron manos a la obra para diseñar un nuevo rastreador. Simplemente descargaron la señal en el nuevo dispositivo y ahora podían producir el rastreador en masa para los héroes y la policía. Tras finalizar el diseño, se lo entregaron a Momo, y ella se puso a crear. Genial. La señal sigue bloqueada. Solo necesitamos algunos más y los héroes estarán listos. Mei se aseguraba de que cada dispositivo funcionara a la perfección, examinando la señal y asegurándose de que no hubiera riesgo de perderla. Así que, cuando vio el destello de la luz, casi se traga la lengua. Melissa también dio un respingo cuando el marcador del mapa desapareció de repente. No lo había mencionado en ese momento, pero la señal provenía de donde el HPSC había indicado dónde sospechaban que estaba el sitio Nomu de la Liga de Villanos. Lo que le dejó un nudo en el estómago. Pero eso podría significar que la teoría de que la Liga tenía dos bases era errónea. Bip, bip, bip. La señal ha vuelto. Gritó Mei. ¿Está fallando el dispositivo? ¿Es la señal? Preguntó Momo alarmada. No causé ningún fallo en tus diseños, ¿verdad? Mei negó con la cabeza. No, todo está bien. ¿Pero por qué? Su voz se apagó cuando Melissa le tocó el hombro y señaló. Mira. La señal está en otro lugar. Mei tocó la pantalla. Primero confirmó que la ubicación original se había guardado y luego redujo el mapa.
Mostró que la señal ahora se adentraba más en la ciudad principal de camino. Entonces, espera, mi gorilla se movió. ¿A dónde? Preguntó Momo. ¿Qué carajo? Se escuchó un grito sobresaltado cuando Saito saltó de su taburete del bar. Spinner casi dejó caer su control mientras Davi reía disimuladamente. Lady Nagant parpadeó y se inclinó hacia adelante para observar, mientras Vero se preguntaba cuánto tardaría el suelo en mancharse de sangre. Cada vez más miembros de la Liga de Villanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para observar cómo Kurohiri regresaba de dondequiera que había llevado a All for One y depositaba, en medio del bar, a un joven atado a una silla metálica con un soporte intravenoso a un lado. Una bolsa de suero, llena de un líquido de aspecto desagradable, goteaba en un tubo que bajaba y estaba insertado en el brazo izquierdo sin vendar del joven. Su brazo derecho estaba fuertemente entablillado y vendado, al igual que buena parte de su rostro, cubriendo su ojo derecho. Sus otras heridas sufridas durante el asalto al campamento de verano, curadas y vendadas, aunque solo tenía sus pantalones cortos y zapatos. Quienquiera que le hubiera curado las heridas, no se había tomado el tiempo de darle ropa nueva. Tomura se levantó, con los ojos entrecerrados, mientras avanzaba hacia Izuku, quien estaba inmovilizado y cuya cabeza colgaba flácida. Inconsciente e inconsciente de todo lo que lo rodeaba. Bueno gente, ese fue el capítulo número 70, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.